a 4 kilómetros de tierra firme, construida sobre más de 100 pequeñas islas contiguas y surcada por unos 150 canales, cruzados por más de 400 puentes, Venecia es una ciudad única en el mundo. El mejor modo de ir conociéndola es subiendo a un vaporetto, embarcaciones de transporte público que navegan por los grandes canales de un lado a otro. En sus orillas, en magnífica sucesión, surgen de las aguas unos 100 palacios de familias nobles y ricas de la Serenísima, construidos entre la Edad Media y el siglo XVIII. El Gran Canal es la vía de comunicación más importante de la ciudad y utilizada diariamente tanto por los vaporetto como por taxis acuáticos o grandes barcazas de transporte de mercancías. Y naturalmente por las negras y largas góndolas. El puente Rialto es el más conocido de los 3 que unen ambas orillas del Gran Canal. Las tradicionales góndolas, dedicadas casi por completo al turismo, son antiguas embarcaciones de remos conducidas por 1 o 2 gondoleros de pie y únicas en su género, completamente negras, en señal de luto por la peste que asoló la población en el año 1562. Nos acercamos ya al final de este magnífico recorrido, desembarcando en la plaza de San Marcos. Aquí se levanta el Palacio Ducal, construido con las típicas formas del gótico veneciano, como residencia del dux y sede de las más altas magistraturas de la ciudad. Por el Puente de los Suspiros pasaban los condenados cuando salían del Palacio Ducal hacia las mazmorras. Desde sus ventanas veían por última vez la ciudad, y de ahí su nombre.
El elevado campanile, o torre de la catedral, da la bienvenida y se abre a la plaza de San Marcos. La plaza, rodeada de soportales por 3 de sus lados, es una de las más amplias y bellas del mundo. A ella se abren los grandes cafés de época, como el Quadri o el Floriano. En el lado abierto de la plaza se eleva la Gran Basílica, erigida en el siglo IX y obra maestra de la arquitectura románico-bizantina. Antes de internarnos por canales y callejuelas, preferimos cruzar a la isla de San Giorgio Maggiore, frente a San Marcos, desde donde obtenemos una magnífica panorámica. Una vez de regreso, ahora sí, nos perdemos por el dédalo de canales y puentes que constituyen el núcleo más antiguo de la ciudad. Encontramos el puente de Rialto, que atraviesa el Gran Canal en su punto más estrecho. Es el mayor y más famoso de Venecia, construido en mármol con tiendas y arcadas. El tortuoso camino entre San Marco y Rialto está salpicado de monumentales iglesias que sorprenden al viajero a cada paso. Pero Venecia seguirá siendo siempre puentes, canales, góndolas, romanticismo. Deambulando por el laberinto de canales, es fácil encontrar el Teatro La Fenice, famoso por sus temporadas de ópera.
casi al final del Gran Canal, al lado del Palacio Franchetti, se alza el tercero de los puentes que lo cruzan, el de la Academia. En la ciudad de las góndolas, embarcamos en el buque NCL Spirit, en el que surcaremos primero las aguas del Adriático y después las del Mediterráneo. Para disfrutar de este auténtico hotel flotante, lo primero que hacemos es recorrerlo y conocerlo en profundidad.
Athens, everybody. The blue bus is the cheapest one. And it's still La ciudad de Dubrovnik, conocida como la perla del Adriático, se enclava en un pintoresco rincón de la costa croata, rodeada de innumerables islas cubiertas de vegetación. La mayoría de puntos de interés y monumentos se encuentran en la ciudad vieja, donde nos dirigimos desde el puerto. La llegada a las puertas de la ciudad ya vaticina el carácter defensivo de esta ciudad-fortaleza. La magnífica y bien conservada muralla que rodea el casco antiguo de la ciudad constituye su principal atractivo. Por su gran valor arquitectónico y monumental, Dubrovnik fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1979. A la calle principal, pavimentada con brillantes losas de mármol, se abren otras más estrechas y empinadas, con escaleras que constituyen otra de las señas de identidad de la ciudad. El Palacio Sponza, al final de la calle principal y construido en estilo gótico-renacentista, jugó un importante papel en el desarrollo comercial de la ciudad. En sus días de esplendor, fue testigo de firma de contratos comerciales, lonja y banco. Desde la Plaza Lusha o del Reloj, tenemos una magnífica vista de la catedral y del Palacio del Rector. Este último, muy bien conservado, se construyó en el siglo XV y constituyó el centro de poder de la ciudad. En su interior destacan el patio y la magnífica escalera. Desde él, atravesando callejuelas y pasadizos típicos de las ciudades fortificadas, accedemos al puerto. Desde este lugar disfrutamos de una de las mejores panorámicas de las murallas y las torres defensivas.
Desde el atractivo puerto, magníficamente defendido, se organizan diversas actividades, entre las que destacan los paseos en barco a las cercanas islas. Uno de los más recomendables es el que rodea la isla de Lokrum, comparada en una playa, en la que disfrutar de un baño en las transparentes aguas del Adriático. Durante la travesía tenemos la oportunidad de admirar los lienzos amurallados que rodean la ciudad. La isla de Lokrum, completamente cubierta de vegetación, es una reserva botánica. En su interior se edificó un monasterio y actualmente es punto de atracción para numerosos bañistas. La ciudad de Kotor, en Montenegro, se encuentra situada al final de un profundo fiordo mediterráneo, rodeado de montañas de majestuosa belleza. Abrazada por los muros de la fortaleza, la ciudad vieja de Kotor fue durante siglos el centro cultural y comercial de la gran bahía que lleva su nombre. Es uno de los lugares más bonitos de Montenegro, con impresionante arquitectura medieval y numerosos monumentos culturales. La Plaza de Armas es la mayor de la población y debe su nombre a que aquí se reparaba el armamento durante el periodo veneciano. En el reducido casco histórico se impone un tranquilo paseo por sus estrechas calles, salpicadas de palacios e iglesias. El Palacio Pima, uno de los principales, es un ejemplo del estilo barroco renacentista. El bonito edificio barroco del Palacio Gurgurina alberga el Museo Marítimo.
La Catedral de Sant Trifón es el edificio religioso más importante de la ciudad. La maravillosa bahía de Kotor está rodeada por pequeños pueblecitos típicos que bien merecen una visita. Entre ellos destaca Perast. Esta pequeña población costera es un magnífico ejemplo de la arquitectura típica popular de la zona. Destacan algunos pequeños palacios y sobre todo la muy bien conservada iglesia, con una elevada torre desde la que se admira toda la bahía. Frente a la población y al estrecho de Berige se elevan dos pequeñas islas, con capillas dedicadas a San Jorge y a la Virgen. Desde aquí, y para completar nuestra visita a la zona, nos dirigimos en taxi a la turística población de Budva, pasando por una de las playas más bonitas de Montenegro. Budva es la población turística más importante de Montenegro, con abundantes hoteles y vida nocturna, lo que ha ocasionado su masificación. Sin embargo, ha conseguido conservar un pequeño casco histórico dentro de las murallas. En su interior podemos conocer ejemplos de arquitectura típica de la zona, así como pequeñas iglesias. Nos despedimos de Montenegro navegando lentamente por su fiordo, realmente un antiguo cauce fluvial hundido y rellenado por el mar. Y volvemos a disfrutar de las vistas de Perast y de las pequeñas islas de la bahía.
llegamos a Atenas a través de su puerto, el Pireo, uno de los más importantes y activos del mundo. Un buen lugar para iniciar la visita a la ciudad es la recientemente remodelada y ajardinada Plaza Sintagma. Está ubicada en el centro de la ciudad y frente a ella se levanta el Parlamento, antiguamente Palacio Real. A sus pies se halla el monumento al soldado desconocido, permanentemente custodiado por guardias que realizan un original relevo. Y desde aquí nos dirigimos a la Plaza Monastiraki. Debe su nombre a un antiguo monasterio que aún hoy se levanta en medio de la plaza. Desde allí y a corta distancia saboreamos el tipismo del barrio de Plaka. Está situado a los pies del monte de la Acrópolis y es el corazón histórico de la ciudad. A él se abren multitud de pequeñas tiendas, cafés y restaurantes, lo que le hace un lugar imprescindible en la visita de cualquier viajero. Muy cerca se levanta la Biblioteca de Adriano, mandada construir por este emperador en el siglo I. En su momento disponía de zona de almacenamiento de papiros, salas de lectura e incluso un hall de conferencias. En el Ágora Antigua se erigen algunos de los templos mejor conservados de Grecia. Era la plaza o lugar público de reunión de los ciudadanos de las antiguas ciudades-estado. En la reconstruida estoa o pórtico de Atalos podemos imaginar fácilmente la grandeza de las construcciones griegas. La relativamente moderna Catedral Metropolitana es la iglesia más importante del país y fue construida con las piedras de 72 iglesias. En ella tienen lugar importantes celebraciones litúrgicas, como grandes bodas o funerales de Estado. Y como broche final, visitamos la impresionante Acrópolis. Se trata de una antigua ciudadela construida en lo alto de una colina rocosa que domina la ciudad. El teatro de Dionisios nos da la bienvenida bajo los ciclópeos muros que sostienen parte de la ciudadela. Durante la sofocante subida por la vertiente sur,
vamos deteniéndonos en los diferentes edificios y monumentos que encontramos. De entre ellos destaca el enorme anfiteatro u Odeón de Herodes Ático, mandado construir por este cónsul romano en el siglo I. A medida que nos aproximamos a la entrada principal o de los propileos, aumentan tanto la emoción como el número de visitantes. El enorme pórtico escalonado con columnas que sirve de entrada a la Acrópolis nos anticipa la magnificencia de los edificios que aquí vamos a encontrar. Destacan el pequeño templo de Atenea Nikkei o el antiguo templo de Atenea, que alberga uno de los tesoros de la escultura griega, el Erekteion, con las cariátides o columnas con forma de mujer. Sin embargo, es el Partenón el edificio más grande e importante de esta ciudadela y el que atrae mayor número de miradas. Mykonos es uno de los destinos turísticos más importantes de Europa. Pertenece al grupo de las Cícladas, en el mar Egeo, y se sitúa entre otras cercanas como Tinos, Siros, Paros o Naxos. La población más importante de la isla lleva el nombre de Mykonos, aunque también se la conoce como Chora. Es un pueblo muy pintoresco, constituido por un laberinto de estrechas calles completamente pintadas de blanco, que se agrupan en torno al pequeño puerto en medio de una amplia bahía. Aunque en sus calles principales se alinean multitud de pequeñas tiendas, boutiques, galerías de arte, cafés, restaurantes y bares de moda, Mykonos no ha perdido su identidad.
A pesar del rápido crecimiento y desarrollo turístico, el estilo arquitectónico típico de las Cícladas ha permanecido intacto debido a las rígidas normativas al respecto. El barrio de Pequeña Venecia es una de las zonas más pintorescas y visitadas de la población. Está formado por una hilera de casas de 2 o 3 pisos, con las ventanas de colores y que se asoma al mar formando un muro. Sin embargo, son los molinos de viento la auténtica seña de identidad de Mykonos. Son 16 molinos construidos por los venecianos en el siglo XVI que se sitúan en lo alto de una colina que domina la población. El atractivo principal de Mykonos, sin embargo, son sus magníficas playas. Salpican la isla multitud de ellas, en general bien equipadas. Nosotros elegimos, para darnos un baño, Playa Paraíso. La ciudad de Pompeya nos ofrece las ruinas romanas mejor conservadas del mundo. Esta antigua ciudad, que se encuentra situada a los pies del volcán Vesubio, llegó a ser una localidad floreciente durante los periodos samnita y romano, hasta su destrucción, que tuvo lugar en el año 79 a causa de la famosa erupción del volcán, que la cubrió de cenizas. Precisamente la capa de cenizas es la que ha conservado las ruinas de la ciudad y constituye un valioso y completo ejemplo del urbanismo del periodo de la República y principios del Imperio, con diferentes tipos de edificios públicos y privados. Tras cruzar la plaza, enfilamos una de las vías principales, a la que se abrían establecimientos comerciales. El denominado Foro Triangular se encuentra flanqueado de edificios públicos, entre los que destaca el Templo de Hércules en estilo dórico y sobre todo el Gran Teatro. Detrás de la escena del teatro hay un gran espacio circundado por 74 columnas dóricas, cuya función era la de área
donde los espectadores podían estar durante los intervalos de los espectáculos teatrales. Desde allí, nos dirigimos a visitar algunas de las viviendas particulares mejor conservadas. La conocida como Casa de Menandro representa el típico ejemplo de casa de una familia de alto rango. Cuenta con un elaborado patio central. Asimismo, se ha descubierto una pequeña zona termal por debajo de la cual se encuentra un ambiente subterráneo, quizás una bodega. Destacan igualmente las pinturas que decoraban las paredes de las principales habitaciones. Los mosaicos y la fuente en el recibidor son los elementos que más destacan en esta otra vivienda. No faltan en Pompeya espacios de esparcimiento, como esta taberna en la que aún se puede apreciar el mostrador y los huecos para alojar el vino. Durante todo el recorrido podemos apreciar el magnífico enlosado de las calles. Al final de la zona visitable, se presenta ante nosotros el gran anfiteatro. Es el más antiguo entre aquellos conocidos en el mundo romano. Fue construido en el año 70 a.C. y podía contener hasta 20.000 espectadores. Regresando al centro, encontramos el Lupanar, uno de los establecimientos mejor conservados y más concurridos. En las paredes del pasillo central, cuadros con representaciones eróticas cuentan a los clientes las actividades que se desarrollaban. A poca distancia de allí se encuentran las termas, en un excelente estado de conservación. Estaban profusamente decoradas y contaban con taquillas para guardar la ropa, piscinas y zonas de baños calientes y fríos. El almacén arqueológico más importante se halla en los graneros del foro. Guarda los objetos hallados en las excavaciones y en él se encuentra hasta un molde de una de las víctimas. Nápoles se encuentra muy cerca de Pompeya y es la ciudad más grande y más famosa del sur. Recibe al visitante desde el puerto el Castel Nuovo, con sus 5 macizas torres. A muy corta distancia se encuentra la parte monumental de la ciudad, muy concurrida. Allí destacan el Palacio Real y el Teatro San Carlo.
En la plaza del plebiscito, formada por un hemiciclo de columnas, se encuentra la iglesia de San Francesco di Paola. Resultan muy llamativos el enorme pórtico de entrada, así como la planta circular del templo, cubierta por una enorme cúpula. La lujosa y acristalada Galería Umberto constituye el lugar de encuentro para los napolitanos. Está ocupada principalmente por joyerías, tiendas de alta costura y restaurantes. La visita que realizamos a Roma comienza por la Ciudad del Vaticano. La amplia Vía de la Conciliación nos conduce directamente a la Plaza de San Pedro. Se trata de una de las plazas más monumentales del mundo, que sirve de solemne vestíbulo a la Basílica, la cual domina desde el fondo con su grandeza y su imponente cúpula. Es la obra maestra de Bernini, con su columnata coronada por estatuas, y en cuyo centro se alza un obelisco traído de Egipto. San Pedro es la basílica más imponente y grande de la cristiandad, así como el centro del mundo católico. La fachada, de proporciones gigantescas, se abre en 5 puertas que dan paso al atrio. El interior tiene igualmente unas dimensiones impresionantes, que por sus correctas proporciones, sin embargo, no lo parecen. La nave central mide 137 metros y su altura, bajo la cúpula, es de 132 metros. El magnífico baldaquino de Bernini
se halla bajo la cúpula construida por Miguel Ángel, una de las obras arquitectónicas más majestuosas de todos los tiempos. Continuamos la visita a Roma atravesando las murallas que separan el Vaticano del resto de la ciudad. La primera parada de esta rápida visita es en el Foro Romano, frente al cual se erige el impresionante Coliseo. Este grandioso edificio mide más de 160 metros de diámetro y 57 de altura. Estaba destinado a espectáculos públicos, sobre todo a los combates de gladiadores y fieras. A su lado se yergue el magnífico Arco de Constantino, de grandiosas proporciones, y ricamente decorado, con estatuas, frisos y medallones. Desde la Roma antigua, nos dirigimos ahora a una un poco más moderna, y a través de la comercial Vía Condotti nos acercamos a la Plaza de España. En ella encontramos la barroca fuente de la Barcarola. Frente a la fuente se alza, majestuosa, la escalinata de la Trinidad del Monte. Muy pocos pasos más allá encontramos la Fontana di Trevi, la fuente más famosa y monumental de Roma, y una de las más extraordinarias creaciones del siglo XVIII. Es una escenografía animada apoyada en el Palacio Poli, que representa al océano en su carro. La tradición popular dice que quienes lanzan una moneda en la fuente volverán a Roma con toda seguridad. Y desde la fontana, callejeando entre palacios e iglesias, nos acercamos al Panteón. Se alza en la plaza de la Rotonda, adornada con un obelisco egipcio. El Panteón es uno de los monumentos más excelsos de la antigüedad romana y también el mejor conservado. Está precedido de un magnífico pórtico con columnas. Resulta llamativo el interior, de planta circular y completamente recubierto de losas de mármol de colores, al que se abren ventanas, columnas y unas capillas. Está coronado por una cúpula semiesférica, abierta al exterior por un ojo central, a través del cual entra la luz. Continuamos la visita paseando la famosísima Plaza Navona,
Es una de las plazas más bellas y grandiosas de la Roma barroca. Conserva la forma elíptica del antiguo estadio de Domiciano, y sobre ella se alza la fuente de los 4 ríos. Bernini quiso con las esculturas hacer una alegoría al Nilo, Ganges, Danubio y Río de la Plata. En la bonita región del Chianti se nos aparece Florencia, rodeada de colinas, cubiertas de olivos, pinos y cipreses. En la plaza de Santa María Novella se eleva la iglesia del mismo nombre, con fachada completamente recubierta de mármol. Caminamos hacia el centro de la ciudad, atravesando calles a las que se asoman palacios renacentistas. El centro de la vida florentina se desarrolla en la Plaza de la Signoria. Está dominada por el Palacio Vecchio y tiene como fondo la Loggia de la Signoria, que junto con las numerosas esculturas que posee contribuyen a crear el ambiente especial de la plaza. El Palacio Vecchio, o de la Signoria, es el edificio civil más importante de Florencia. Fue sede del gobierno de la República Florentina y posteriormente de la Cámara de Diputados del Reino de Italia hasta el año 1872. Una reproducción del David de Miguel Ángel que se conserva en la Galería de la Academia es la estatua más reconocible de la plaza. La Loggia, en la misma plaza, es un ejemplo del gótico florentino, convertida hoy en un museo al aire libre. A un lado de la Plaza de la Signoria se asoma el impresionante conjunto de la explanada y Palacio de los Uffizi, que actualmente alberga la Galería de los Uffizi, considerado el museo más importante de Italia y uno de los más famosos del mundo. Disfrutando el paseo, llegamos a la Plaza del Duomo, la más céntrica de la ciudad. En ella se reúnen los 3 máximos monumentos religiosos, todos ellos de mármol policromado con dibujos geométricos: el baptisterio, la catedral y el campanario. El baptisterio, o lugar de los bautizos, es de planta octogonal y está revestido de mármol blanco y verde. Son célebres sus 3 puertas de bronce, y de ellas la famosa Puerta del Paraíso constituye una obra maestra del Renacimiento. Sus brillantes y trabajados relieves
representan escenas del Antiguo Testamento. La catedral, al igual que el campanario y el baptisterio, están completamente recubiertas de mármol. Y si todo lo anterior no fuese suficiente, la catedral se remata con una impresionante y atrevida cúpula debida a Brunelleschi de 107 metros de altura. El Puente Viejo o Ponte Vecchio sobre el río Arno es una de las atracciones turísticas más frecuentadas de la ciudad. Es el puente más antiguo de Florencia. Sobre él hay dos hileras de tiendas reservadas desde el siglo XVI a los joyeros. Cruzando el puente, una estrecha calle nos lleva a la enorme Plaza Pitti. En ella se levanta el palacio del mismo nombre, el mayor de Florencia, con una fachada de más de 200 metros de larga, construida en piedra rústica de sillería. Desde Florencia, siguiendo el curso del Arno y a solo 80 kilómetros, encontramos la ciudad de Pisa. Una vez allí, cruzamos sus murallas y nos adentramos en la maravillosa Plaza de los Milagros. Sobre ella se erigen, en espectacular sucesión artística, el baptisterio, la catedral y su campanario, la famosísima Torre Inclinada. Toulon se sitúa en la Provenza francesa y es una de las localidades más reseñables de la Costa Azul. Además de sus magníficas playas, Toulon es conocida por albergar el puerto militar francés más importante del Mediterráneo. La ciudad quedó seriamente afectada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se conserva la parte antigua de la ciudad, al norte del puerto, compuesta por un intrincado laberinto de callejuelas. Estas, los sábados por la mañana, acogen a un colorista y concurrido mercado callejero, que es visitado tanto por propios como por extraños.
En la plaza de Víctor Hugo se levanta el Teatro de la Ópera, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, ya al borde de la parte nueva. El paseo marítimo es una de las zonas más concurridas, y de allí parten los barcos hacia las playas. Y hacia ellas nos dirigimos en uno de los muchos barcobuses para disfrutar de un baño en las aguas de la Costa Azul. Un buen inicio de la visita a Barcelona es la montaña del Tibidabo. Allí, junto a la Basílica del Sagrado Corazón, hay instalado un antiguo parque de atracciones, desde donde se obtienen las mejores vistas de la ciudad. A estas edificaciones vino a unirse en el año 92 la afilada Torre de Comunicaciones de Collserola. Otra montaña importante de Barcelona es Montjuïc, en cuya cima se encuentra el castillo del mismo nombre. Desde la magnífica terraza de Miramar, situada en la ladera oriental de la colina, se divisa una magnífica panorámica del puerto. Allí mismo se levanta el conjunto de fortalezas defendidas por baterías costeras, conocido como Castillo de Montjuïc. Descendemos ahora al centro de la ciudad, donde nos recibe la magnífica Plaza Real y que da paso al barrio gótico.
En la plaza de San Jaime, centro histórico y administrativo de la ciudad, dentro del barrio gótico, se encuentran los edificios del ayuntamiento y de gobierno. Una llamativa galería elevada de estilo neogótico une el Palacio de la Generalidad con la Casa de los Canónigos. Las estrechas y sombrías calles del barrio gótico desembocan en la amplia plaza de la catedral. Desde aquí nos vamos al Paseo de Gracia, una de las avenidas más famosas y elegantes de la ciudad. A ella se asoman magníficos edificios modernistas que por sí mismos ya valen una visita a Barcelona. Entre estos magníficos palacios destacan algunas de las obras más importantes de Antonio Gaudí, como es el caso de la Casa Batlló. La Plaza de Cataluña es el punto de encuentro de las principales arterias de la ciudad. Es el centro de animación ciudadana y aquí se alzan los imponentes edificios de los principales bancos. Desde aquí y hasta el mar, a poco más de 1 kilómetro, discurren las Ramblas, 5 avenidas unidas bordeadas de árboles. Al final de las Ramblas se eleva la estatua de Colón y los edificios administrativos del puerto. Y finalmente, ganándole espacio al mar, se encuentra el puerto deportivo y la zona de ocio conocida como Mare Magnum.